30 de mayo de 2022. Muy bien, como hemos empezado esta clase con un título que dice Capítulo 7, Estabilidad de taludes, pero a la vez con una tarea, la del capítulo número 6. Entonces, si ya han podido ver que está la tarea, súbanla con calma, que tienen hasta qué hora. ¿Me pueden decir? 5:15 de la tarde. Eso. Tengo Entonces, una consulta adicional, pero no sé si es tiempo de consultas. a ver, pregunta con toda confianza. Dice en el anuncio en el Classroom, dice del 1 al 15. Y en el formulario dice, hay saltado el ejercicio 15 y se salta al 16. Se salta incluso el Bien, 3. uno es el título, entonces el título es ese, pero podemos pulir, déjenme un segundito, y posiblemente al pulir me he equivocado. Pues solo déjeme un instante para ver exactamente el título. Vamos. Ahora sí. El título dice 61615, le vamos a cambiar 61 a 616 porque realmente eran 16 ejercicios, y le cambio aquello para que sea más exacto de acuerdo a tu pregunta, pero la clave es que después en el formulario hay que tiquear o marcar sí a algunos ejercicios, no a todos. Entonces los ejercicios que hay que resolver están marcados ahí, del 6.1 al 6.8, y luego se salta el 9, el 11, el 13 y el 15, que es lo que les dije en clases, ¿no? ¿Queda claro? Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra cosa? Bien. Inge, disculpe, ¿podemos dudas de la práctica, por favor? Sí, adelante. Tengo yo un par de preguntitas, Inge. La primera es que para el 6.7, en el que no se considera en el libro el peso del suelo, yo le consideré ya el peso del suelo, eso lo corregí, pero el factor de seguridad me sale muy alto y no, no sé si he hecho mal o qué es lo que significa. ¿A qué llamas alto en factor de seguridad? ¿Qué número te ha salido? 3.3. Y el otro era 2.8, 2.9, ¿verdad? Me fijo en un momentito. Uy. Era... un momentito, por acá. 1.99. Ah, ya, o sea, claro, está bien, el que era inicial era 1.99, pero el de ranking asociado con este cerca de 2.9, o era menos. El de ranking con este 6.3. Déjeme lo busco. Era, aquí está, creo, 2.74, si mal no estoy en el ejercicio. Ya, era algo así. Bueno, entonces la situación, y gracias por resolver así, y excelente, nos ayuda a todos a visualizar.
La idea es que 2 resultaba un valor bajo, y uno dice es que realmente no considerar eso no parece lógico. En consecuencia, consideraremos y sacas 3 y te vas al otro lado, ¿no? Entonces, bueno, lo que en base a esos resultados para este ejercicio, puedo concluir en que el libro de Das dice no tome aquello, entonces baja a 1.9. Y si uno toma, está incluso por encima del ranking y ya eso sería realmente, a no ser que uno encuentre una muy buena referencia que le asegure eso a futuro cuando estén trabajando y demuestre y ponga de acuerdo a tal código o a tal autor, tomo eso y voy a ser más conservador en el diseño, bueno, puede ser. Pero por los factores es mejor nomás trabajar con ranking y si uno quiere trabajar con Coulomb, baje, o sea, no considere esa porción de suelo. Es la conclusión. Más no puedo decir. Oh, ya. Gracias, Inge. Y la segunda preguntita es, en el ejercicio 6.2, al momento de calcular el coeficiente de presión pasiva, considera un suelo inclinado, siendo que la presión pasiva hay que calcularla para la porción de suelo que está por el otro lado del muro, no por el lado del relleno. Entonces ahí me confundió, Inge, porque en el ejercicio 6.2 está con la ecuación de K sub P, que corresponde a un suelo inclinado. No, ya. K sub P, en el 6.2. Entonces, porque todos estos ejercicios eran para activo, ¿no? Entonces, ¿realmente es pasiva la del 6.2? ¿Alguien más puede confirmar aquello? El 6.12, Inge. Al 12. Ajá. Perdón, el 12. ¿Alguien más puede confirmar aquello? En ese caso creo, Inge, que está considerando porque es para como una resistencia de fricción. Sí, que justamente para la verificación al deslizamiento se pide la presión pasiva, pero del otro lado del muro. Ahora sí, ya entiendo. Perfecto. Entonces hago un dibujito aquí en el título de esto para no cambiar mi presentación. La idea es que voy a dibujar mi muro muy simple y voy a decir ese es el muro y yo entiendo que de un lado hay lo de siempre y por supuesto un P sub A que hace que en esta base haya una cierta resistencia. Ese no es el problema, solo tengo que cuidar que esa resistencia es función de un CA y un delta. Un delta. Ahí, sé que esa no era la pregunta, pero le estamos dando el contexto. ¿Ok? Y ahora la pregunta es que de este otro lado del muro, y cambiamos de color, ahora hay un suelo y el muro empuja el suelo y como el muro empuja el suelo, entonces estoy hablando de que el suelo sobre el muro reacciona con un valor de P sub P. Entonces este P sub P es función de K sub P y ahí entra el K sub P verdadero para ese punto y el P sub A se compara con P sub P más R. Es lo que he entendido en base a la pregunta y lo que comentaron adicionalmente. ¿Es esa la duda? Sí, efectivamente. En este caso, en los ejercicios, en las gráficas, tenemos el suelo del otro lado del muro, donde está P sub P, que es justamente horizontal.
pero en las ecuaciones para calcular ese P sub T toma el coeficiente, pero para un suelo inclinado y toma la inclinación del otro lado del suelo ya también. Ah, ya, ahora sí entiendo. Entonces, evidentemente, dice es un alfa cero clarísimo. Y de este otro lado, es un alfa mayor que cero y tiene el pequeño problema de que el alfa rojo se introduce ahí. Por supuesto, preguntado así, la respuesta es el ejercicio está mal y debería introducirse este otro valor de alfa, ¿no? ¿Y por qué digo preguntado así? No porque no creo, sino que a veces el que ha hecho el ejercicio, alumno, se equivocó en alguito, y el docente que no está viendo el ejercicio y que este fin de semana no lo ha visto, dice, sí, tienes toda la razón, pero igual me atrevo a preguntar, no por desconfianza, sino para ver el contexto, si todos que han hecho el ejercicio y lo están subiendo ahora, ven lo mismo, que ahí hay un error. Sí, Inge, pero en mi caso yo me imaginé que era como que en esas condiciones es como que el muro está empujando al suelo hacia la derecha, entonces como la condición pasiva. Entonces por eso utilicé también esos datos. Se me hacía lógica. Ah, ya, no, no, ese es un error. Entonces, no es que por este lado, si hay una inclinación y esta carga espeso va, realmente empuja de forma inclinada, por eso reacciona inclinado. No, en este caso empuja lateral, ese es el que produce deslizamiento, y del otro lado, el muro, es verdad, empuja, pero de esa forma. El vertical, lo inclinado, va a aumentar esta resistencia. Y este P sub P, que es empujado en sentido horizontal, es esa reacción de esa forma que tiene que incluir el alfa de este lado, no del otro lado. El P sub P es la reacción de este suelo debido a esta inclinación alfa. ¿Ok? Entonces es un error que a futuro debe corregirse. Esa es la palabra exacta. Gracias, Inge. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bien, sumerjámonos en el capítulo 7. Estabilidad de taludes. Por lo tanto, capítulo 7, uno dice, ya eso involucra que estoy a punto de acabar el semestre. Por lo tanto, tienen que ustedes soñarse con el segundo parcial y final. Y yo tengo que soñarme con que me persigue el primer parcial porque todavía no les he dado las notas. Sea como sea, las mismas pesadillas tenemos, pero con otros colores de exámenes. Y ahí aprovecho para mencionar que muy pronto, entre este y la siguiente, aprovechando además el feriado que asumo que es feriado de 6 de junio, voy a ponerme al día con sus notas que les debo, ¿ok? Pero bueno, vamos al tema de estabilidad de taludes. ¿Qué es un talud? Ahí hay la foto de un talud en una primera parte. Y uno dice, se nota que aquí abajo hay una carretera, se ha tenido que cortar el cerro y este suelo inclinado realmente se llama talud. En otras carreteras, el suelo inclinado luce así. Entonces se nota que aquí hay una autopista, de este otro lado lo propio, y uno mira eso y dice, no es un suelo exactamente, es una roca, pero tiene una pendiente, por lo tanto, este es un talud.
seguimos viendo para entender qué es un talud y vemos una siguiente fotografía y decimos en alguna parte del mundo hay esta otra carretera y otra vez la misma idea, se ha tenido que cortar aquello y se ha formado un talud. Sigo viendo otra carretera, esta ya es durante la construcción, miro al fondo un talud, miro lateralmente un talud, fruto de construcción. Me voy a una mina y en una mina a cielo abierto entiendo que tengo que sacar el material, entonces voy bajando y esa roca tiene un talud, ¿no? Se entiende por qué, un tipo de roca aquí, otro tipo de roca acá. Vuelvo a las carreteras y lo propio. ¿Y por qué utilizo carreteras? Porque tienen taludes grandes, pero todas las imágenes que he visto en mecánica de suelos 2 también involucran muros de sótano, ¿no? Hago una excavación y también tengo taludes. Perfecto. Pero el término talud es realmente no exacto en todo lo que he dicho. O bueno, sí es exacto, pero hay algo más. Entonces vuelvo a una carretera, miren ustedes la carretera, viene por ahí y miren ustedes ahí un puente, un viaducto, es una foto de internet cualquiera, y me concentro en este sector y digo, en este sector, ahí arriba he cortado el cerro, aquí también he cortado el cerro, entonces noto que hay pendientes inclinadas. Y para que funcione bien la carretera, además se nota aquí que he tenido que rellenar esos sectores, ¿no? Se nota claramente y termino con ciertas pendientes en lugares rellenados, otros no, y así sucesivamente. Eso es normal. Entonces, con esa primera idea, simplemente defino dos tipos de superficies inclinadas. Y defino lo que son taludes y lo que son laderas. Entonces digo, hay taludes que son construidos y son cortados y hay laderas que son de desgaste o acumulación y taludes son hechos por el hombre, laderas naturales. Vuelvo aquí y digo, ahora ya entiendo un poquito más. Si yo he cortado aquí, es hecho por el hombre, por lo tanto, ese es un talud y he cortado. Entonces, cuando vengo aquí y digo taludes cortados, se refiere, por ejemplo, a eso. Y luego veo este otro sector oeste y digo, también hay una pendiente, pero el suelo no ha sido cortado, ha sido añadido, ¿no? Por lo tanto, eso representa un talud construido, terraplenes, presas, cortados, cortes y excavaciones sin soporte, entonces ya es claro. Este de aquí es un talud, este también es un talud, este de corte y este formando un terraplén. Pero, por ejemplo, miro esto, este sector o lo que había antes o este otro y digo, esos también podría llamar taludes, pero no les llamo taludes, les llamo laderas. Y habrá las laderas que vienen por desgaste, como aquí se nota que hay un río desgaste, o habrá las laderas que sean relleno, ¿no? Entonces, por eso acumulación o desgaste y listo. Entonces, según Whitlow, hay taludes y laderas con la idea de construido y con la idea de natural, ¿no? Primera idea. Bien, ahora vamos a ver un video que es una propaganda de drones y de control, pero nos ayuda a ver una obra en la cual hay taludes. Entonces solo observemos y vamos a entender cómo manejamos estas cosas. Bien, entonces simplemente se está construyendo una carretera y obligado hay que, en las paredes hay que hacer excavaciones. Ahí dice hay una excavadora, veo el material es una roca y se está haciendo la excavación. ¿Para qué?
para que todo entre bien en la carretera. Y ahí se tienen las imágenes de lo que representa eso, que deben ser estables. Primera idea. ¿Hacemos eso en Bolivia? Por supuesto, todos los días. Punto 2. Los bancos de préstamos. Quiero revisar dónde saco material o dónde echo material del corte para usar en otros lados. También. Y el talud en otra fase. Con mallas también existe aquello. Parte de la construcción. ¿Y sobre los taludes hay anclajes y perforaciones? Sí. Y algunas veces se trata de que las paredes esas tengan vegetal, entonces se hace lo que dice ahí, una hidrosiembra. Por supuesto, era la propaganda de una empresa que usa drones para ver, pues nos ha ayudado a darnos una vuelta por una obra y entender que los taludes son parte de la vida diaria de un ingeniero civil, aunque el caso sea de una carretera, pero están en todos. Otros casos solo para entender aquello. Aquí hay un puente. Esta foto corresponde a la carretera Coroico-Guanay, y ahí se ha construido un puente hace algunos años. Y se puede ver las fundaciones y aquí el trabajo de exploración y algunas otras cosas. Vemos de más lejos y decimos aquí está la fundación, ahí el trabajo y se nota un talud detrás. Bueno, de la vida real que esto en esta carretera, este puente ha sido trasladado a ese sector de unos 500, 1 kilómetro aguas arriba, porque ya el cerro se movía y ya afectó seriamente el puente. Entonces este nuevo puente pues fue construido de tal manera que solo tenía estas pilas sin estribo, y a pesar de que normalmente también se apoya el puente en el estribo, este caso, y por si acaso, por el movimiento que pueda haber ahí, no ha sido apoyado en un estribo. Pero otra vez la idea de somos nosotros los civiles los que tenemos que asegurarnos de ver si esto es estable y cómo puede afectar nuestra obra, ¿no? Otra forma de taludes. Cuando uno se da vuelta por Corani, que no es que es fácil entrar, pero ve el lago Corani a un lado y sabe que el agua pasa y termina bajando por el penstock. Y ahí está la tubería y baja por una y por otra y termina generándose electricidad ahí. Bueno, ¿por qué está eso ahí? Simplemente para mostrar que, por supuesto, esa es una obra civil en un talud, ¿no? Y hay que asegurarse que el talud sea estable para esta obra civil. Nos movemos un poquito y decimos la carretera Cochabamba-Santa Cruz. El Sillar, kilómetro 108, es la parte que más se mueve de esa carretera en el Sillar esta. Entonces uno mira en este sector, los autos pasan por ahí, y en este sector han puesto unos muros flexibles. Entendemos la idea de que eso
pues contiene cierto movimiento lateral, es muro flexible, no sabemos cómo diseñar todavía, pero la idea queda clara. Pero no solo es cuestión de movimiento lateral, hay movimiento lateral, pero detrás realmente está una superficie inclinada más grande y al frente lo propio. Y el movimiento es grande y no solo es cuestión de un poco que se contiene con un muro, quizá esta porción sí, pero el conjunto es un talud en movimiento. Y es interesante que cuando uno está en el kilómetro 108 ve eso y luego baja, es un movimiento grande, pero cuando llega al kilómetro 110, en realidad el 108 está aquí y vamos a poner unas líneas para entender bien. Y uno dice, el 108 termina ahí y el 110 aquí. Entonces hay 2 kilómetros en los que la carretera se mueve y es obvio que tiene que tener una trayectoria, pero cuando uno ve bien el sillar, no es que hay diferentes puntos, sino muchísimos están interconectados en una ladera y esa ladera pues es inestable y se mueve y de ahí que vienen esas cosas, pero el sillar es algo mucho más grande en cuanto a altura y movimiento. Entonces nos interesa mucho como ingenieros civiles el detectar aquello. Avanzamos un poquito más y llegamos al 115. 115, 100, no, 110. A ver, un segundo, la memoria es malísima. Si ese es 110, este quizás es el 114, 115, ya, no importa, algo así, un poquito más allá. Y uno ve otra vez la carretera y ve la pendiente y dice, sacaremos foto del otro lado y ve este lado. Y dice, pero aquí ¿qué hay? Entonces uno inicialmente dice, bueno, esta capa de rodadura ha funcionado mal. Pero cuando uno ve con calma, esto es sinónimo de que el talud se está moviendo, ¿no? El talud se está moviendo. Y si aparece eso así, tengan una certeza, eso se va a caer. No sabemos cuándo, pero tengan la certeza que se va a caer, ¿ok? Y el talud luce así, ¿no? Evidentemente. Seguimos avanzando y llegamos al San Pedrito. Entonces, en algún momento ha sido famoso. ¿Cuándo ha sido esto? El 2017. Y el río se ha llevado el puente y después ha sido construido otra vez. Entonces, estamos hablando de que en ese momento hubo esa construcción, pero extra del puente, les pongo esta imagen porque aquí vemos entre el río y lo que es aquí la carretera, pues un talud. Y nos va a interesar que sea estable. Nos acercamos un poquito más y decimos la carretera está ahí. El desvío era en esa época por esta porción. Y uno mira aquí algo de roca y mira ahí pues suelo grueso, pero suelo y un talud. Bien, todos esos son taludes especialmente asociados a carretera, pero vuelvo a decir, cuando hablamos de cualquier otra obra civil y hacemos excavación, tenemos taludes. Entonces, de ahí viene que queramos saber la estabilidad de taludes. Bien, bueno, no tiene por qué haber preguntas, pero quizá alguna pregunta, algún comentario hasta aquí, los escucho. Bien, entonces sobre eso, ¿qué hay que decir? Hay que dar la nomenclatura.
Y este talud, el que hemos visto en la primera foto, nos ayuda a decir un talud puede lucir así, se ve, ¿no? Entonces las partes son esta de aquí, esta se llama pie, la última, la de arriba, se llama cresta, estas secciones se llaman terrazas, la cara del talud es esa, y la altura del pie a la cresta en vertical, como parte de la nomenclatura. Extra de esta superficie que se considera superficie de falla, ¿no? Ahí está la inclinación beta, que también puede darse por h a 1. En otras palabras, hay h que puede ser 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1, lo que sea, también puede darse, o el ángulo involucra la pendiente de ese talud. Primera parte de la nomenclatura: pie, cresta, cara, terraza, pendiente del talud, altura. Segunda parte de la nomenclatura: si tenemos el talud, el corte tiende a lucir así, dice pie del talud. Aquí cabeza puede ser cresta, normalmente es cresta, y por encima se construye zanjas de coronación para que el agua no llegue fácilmente aquí. Es muy común. Y si hay agua, el agua va a tender a lucir así. Y la altura del nivel freático puede ser cualquiera, pero ¿dónde se toma la altura del nivel freático, HW, entre el agua y el pie a nivel de la cresta? Vuelvo a decir, o sea, uno dice, ¿dónde tomo? Aquí lejos, aquí cerca, es variable, pero a nivel de la cresta, ¿cuál es desde el pie hasta ahí? A eso se refiere la altura del nivel freático en un talud. Y si no tengo un talud, tengo una ladera, entonces lo mismo, arriba será un escarpe superior, abajo un pie de ladera, una cierta pendiente y la altura del nivel freático igual. Aquí he trabajado con equipo, como he visto en mi video. Aquí no es natural eso, pero puedo tener la misma idea. Entonces eso lo primero en cuanto a los taludes. Igual, ¿alguna pregunta hasta acá? Bien. ¿Qué puede suceder con estos taludes? Lo que ya hemos visto, deslizamientos. Pueden moverse y ocasionar problemas. Una foto internacional cualquiera. Entonces, evidentemente no queremos que suceda eso, pero sucede. Uno busca en YouTube ahora y encuentra de esto por todas partes del mundo, deslizamientos que afectan las obras civiles, pero en la medida de lo posible hay que hacer un buen diseño que nos evite esos problemas, ¿no? ¿Cuál ha sido el último deslizamiento famoso en Bolivia? En La Paz, ¿no? En Calacoto. Tengo unas fotos de los periódicos y muestra interesantemente lo que ha sucedido para ver en mecánica de suelos aplicada. De seguro les voy a mostrar en el siguiente curso sobre eso y cómo se relaciona a la roca. Pero ¿qué pasó en ese deslizamiento? Han muerto 3 personas. O sea, ¿realmente se pueden imaginar que uno trabaje en una obra y sea uno o una persona que trabaje para uno que fallezca? Es terrible. Entonces hay que tener siempre mucho cuidado con estos deslizamientos, extra de cómo se ven de impresionantes, ¿no? Eso es lo que quiero decir al citar el último deslizamiento. Entonces es de mucho cuidado. Y en séptimo hay que entender bien los conceptos, las ideas para tomar buenas decisiones, ¿ok? Muy bien, entonces viendo ese deslizamiento igual hay que hablar de la nomenclatura, pero ya de la nomenclatura asociada con el deslizamiento. Entonces una manera típica de movimiento es la que vemos ahí,
pues, es muy claro, ¿no? Lo que pasa ahí. Entonces decimos, ese es el cómo se ha movido y se ha deslizado alrededor de esa superficie, y la masa que se ha deslizado termina por encima del suelo natural en una base, esa es la nomenclatura, y el último punto de ese material removido es la punta del talud, de la masa removida. Por dentro, por debajo queda, ya no se ve claro, pero se entiende que hay la superficie de deslizamiento, por eso dice superficie de falla, esa de ahí, y aquí el pie de la falla, ¿no? No es el pie del talud, sino, bueno, el que era quizá el pie del talud, ahora es el pie de la falla. Y el movimiento es de esa manera. Este es el costado y la parte superior, la corona del deslizamiento. Esto ocasiona un escarpe principal y después hay otros escarpes secundarios. Y como decíamos, la base, el pie, después un cuerpo y la cabeza, ¿no? Eso es lo que uno encuentra ahí en cuanto a terminología. Si uno quiere ver y entender mejor cómo son estos escarpes, uno dice foto de internet y evidentemente ahí se tiene el movimiento hacia abajo, aquí es muy claro, y eso constituye el escarpe. En forma general, ese tipo de deslizamientos, ahí están, uno de esos, o este de acá, corresponden a esos deslizamientos con esa nomenclatura. Uno sigue buscando en internet porque es la introducción de taludes, ¿no? Y resulta que algo así en internet podría lucir así. Es una filmación cualquiera. Entonces veamos un movimiento de esto, ¿no? Mala la calidad, pero se nota algo. Clarísimo. Como ustedes han visto el auto, volvamos a ver, pero esta vez concéntrense en el talud, no en el auto. Bien. Veamos otro video. Otro video que muestra otro tipo de movimiento. Clarísimo. Lo último que uno quiere es que esté trabajando en eso. O sea, su obra la que involucre. De ahí la importancia de los deslizamientos. Y si vemos otra foto, decimos aquí, se nota que había un cerro, se nota claramente la vegetación por encima, ha llovido y toda esa masa de suelo o roca ha caído y se ha movido a lo largo de esa roca, ¿no? Se nota aquí y aquí. Solo para mostrar cómo puede moverse el suelo y o la roca, ¿no? Son varias cosas. Y por eso tenemos este tema en especial de estabilidad de taludes. Otra cosa
de internet uno busca un poco y qué más se encuentra. Esto es muy interesante y se nota ahí de qué página ha salido, pero extra de cualquier origen subida a YouTube, ahora solo les reproduzco. Tiene que ser un movimiento en Noruega. Y ha habido uno famoso hace años, este es otro, pero denle una ojeada a qué puede suceder cuando hay arcillas rápidas. Una arcilla rápida tiene ciertas características de resistencia CU en condiciones naturales, pero en condiciones remoldeadas baja muchísimo. Ahí va. Ese suelo moviéndose. No se fije en el mar, en el suelo. Ese es un deslizamiento. ¿Ven este sector? ¿Ven cuál es la superficie de falla? Estaba ahí. Es realmente famosa las arcillas rápidas de Noruega y un deslizamiento que abarcó muchas hectáreas de este estilo, en el que hicieron ahí cerca al mar, en algún fiordo, una excavación, y esa pequeña excavación de 1 o 2 metros de profundidad, equivalente a una piscina, ocasionó que las condiciones de la arcilla rápida disminuyan y vaya corriéndose el deslizamiento por hectáreas. Entonces, ese es otro tipo de movimiento. Y uno de lejos no quiere que en su obra le sucedan estas cosas. Bueno, esto es Noruega, no necesariamente nos va a suceder eso, además asociados con el permafrost y otros detalles, ¿no? Por supuesto. Pero igual es una foto que tiene que estar para entender cómo puede moverse el suelo. O la roca, la siguiente muestra roca. No es tampoco la mejor imagen en cuanto a calidad, pero ayuda a ver qué puede pasar. Muy bien. Entonces ya nos hemos sumergido claramente en lo que representa movimiento de suelo de roca. Y está en nuestra jurisdicción como ingenieros civiles hacer que si hay taludes y nuestra obra está ahí, sean estables. Bien, entonces empecemos con calma. Aquí dice, puede haber una falla, ya hemos visto muchos tipos, y entendemos que hay ciertas etapas en ese proceso. Hay un deterioro, una etapa de falla, una posfalla y una posible reactivación. Nos vamos a concentrar en la etapa de falla. Solo un movimiento es lo que hemos visto, pero por supuesto siempre hay más aspectos, ¿no? Y en ese deterioro, sin entrar al detalle, solo la idea general, puede haber caída de granos, caída de rocas,
descascaramientos, lavado superficial, inclinación y caída de losas, flujo de detritos, caída de bloques, colapso, disolución, desmoronamiento. No importa, no queremos saber de memoria, solo entendemos que estos no son deslizamientos, no son movimientos grandes, pero poco a poco todos esos taludes inician un proceso de descomposición que han sido clasificados. Aquí estos Nicholson y Henscher, el 97, dijeron estos son los procesos de deterioro en macizos rocosos. Está bien. Ni siquiera sé que es una roca, comillas, todavía, pero sí visualizo lo que esto representa. Bueno, la clave sí es que hay movimientos en masa y hay un autor, Barnes, que me dice primero cómo son esos movimientos. Todo lo que he visto caen en diferentes grupos. Y sí nos interesa saber la idea general de esos movimientos. Y me dice, primero están los que se considera caído, inclinación o volteo y reptación. Primero, hay más, pero vamos a analizar esos tres tipos de movimiento. Entonces uno ve el primero y dice, aquí hay un bloque y se nota claramente que ese bloque se mueve, se nota la situación, se observa el movimiento detrás, entonces ahí dice caído de bloque rodando. Es un primer tipo de movimiento que hay que analizar, ¿no? ¿Cuándo vamos a analizar esto? No ahora. Y algo en el siguiente semestre de cuál es la idea general y cuáles son soluciones, pero no el movimiento a detalle. No es parte del pregrado, pero es un movimiento que existe. Algo parecido es lo que se ve aquí. Uno ve el cerro, se notan las construcciones que pueden ser cualquier cosa y poco a poco aquí van cayendo los bloques y después me queda este otro y ese es un bloque inestable. Es muy fácil ver que después de esta situación ese bloque va a caer, ¿no? Entonces, como ingenieros civiles hay que tener cuidado. Algo salió en las noticias hace poco tiempo relacionado con el siguiente video, solo para tener una idea de ese tipo de movimiento, que no es que vamos a analizar ahora, pero es parte de lo que son los movimientos que hay que tener claro. Las olas que se formaron por el desprendimiento provocaron que 2 embarcaciones volcaran. Al menos 7 personas han resultado heridas este jueves en una popular playa de Grecia debido al desprendimiento de rocas de un acantilado. Los hechos han ocurrido en la playa de Navagio, en la isla de Sante, ubicada en el mar Jónico. Las heridas sufridas por los bañistas no representan un peligro para su vida, indicaron los equipos de rescate locales. Entre los heridos se encuentran 2 menores y una mujer de nacionalidad checa, pero no se informa sobre el origen de los demás afectados. En las imágenes captadas por los turistas se puede apreciar el momento en que se desprende una gran roca cayendo al agua y provocando grandes olas. Según versiones de testigos, un par de pequeñas embarcaciones volcaron por la fuerza de las olas. De momento no se ha reportado de personas que hayan quedado atrapadas en este suceso. Bien, clarísimo, ese es el primer tipo de movimiento, ¿no? Y tenemos otros dibujos, pero esa imagen ya nos da la idea clara de que estos de acá o estos de acá son caídos, esquemas de caídos de roca y residuos. Consecuencia, Barnes ya nos dice, ha entendido esto, es una masa de cualquier tamaño, que se desprende de un talud de pendiente fuerte a lo largo de una superficie en la cual ocurre ningún o muy poco desplazamiento de corte, ¿no? Ahí está la idea. Segundo tipo de movimiento. Ahora, ¿esto vamos a ver en suelos 2? No. ¿Vamos a ver en mecánica de rocas, en taludes en roca? No, pero alguito más vamos a entender de qué hacer. Luego viene la inclinación o volteo.
Dice aquí, este movimiento consiste de una rotación hacia adelante de una unidad o unidades de material térreo con centro de giro por debajo del centro de la gravedad, de gravedad de la unidad. Entonces, uno mira este dibujo y dice, si es que aquí hay una grieta y entra agua, empuja y gira, bueno, ese es un volteo. Y ese es otro tipo de movimiento. También veamos un video, otra vez una carretera y cómo funciona. Clarísimo. Entonces ahí está la idea de un segundo movimiento. Vamos a ver esto, sí, cuando veamos rocas el siguiente semestre. Vamos a entender que puede haber diferentes formas, esa que se ve ahí, y pueden terminar de esa forma, deslizamiento o volteo de bloques, volteo por flexión, varias cosas y el análisis que debemos hacer, ¿no? Si es en la naturaleza, no nos metemos, pero aquí estamos hablando de que nosotros estamos construyendo y le hemos dado una pendiente y queremos evitar que suceda eso. Entonces, entendemos ya qué es un caído y qué es volteo o inclinación. Y luego hay un tercer tipo de movimiento en masa, lo que se conoce como la reptación. Aquí dice movimiento muy lento a extremadamente lento del suelo subsuperficial sin una superficie de falla definida. Y la siguiente figura es muy clara. Aquí se ve una roca, aquí se ve un suelo y se puede ver que este suelo se mueve. Por eso es que se han formado esas grietas ahí, por eso se inclinan los árboles y los postes que se ve. Entonces hay movimiento, pero abajo no hay, como en los otros casos, una superficie definida, ¿no? Por eso esta es una reptación, es otro tipo de movimiento. Entonces hasta ahí hay tres: caídos, volteo y reptación. ¿Desean hacer alguna pregunta o tienen algún comentario? Bien. Veamos ahora otro tipo de movimiento en masa, los deslizamientos. El desplazamiento de corte a lo largo de una o varias superficies. Y uno mira aquí y dice, tengo una cierta superficie debajo mi terreno, especialmente este es un suelo blando. Se construye, eso es sinónimo de construcción, no es que son edificios, sino una urbanización. Y aquí hay un corte y la carretera, típico. Igual es una pendiente mínima, ahí está, pero termina moviéndose todo eso a lo largo de esta superficie. Y en este caso
es un deslizamiento. El desplazamiento de corte a lo largo de una o varias superficies, esa es la idea básica. Y noten algo que es clave, que es muy, muy simple, pero es ahora que hay que discutirlo. Uno tiene ciertas construcciones, dependiendo de la obra que esté haciendo, pero vamos a imaginarnos que es un barrio residencial y llega a esa casa. Entonces uno entra a esa casa y no hay problema, no pasa nada. Y luego va más arriba y entra a esa casa y nota unas grietas. Bueno, si uno nunca en su vida ha visto esta imagen, dice qué habrá pasado, la cimentación, los materiales son malos, yo le dije al arquitecto, cualquier cosa de esas. Pero noten que ese movimiento tiene que ver con algo más grande. Entonces, si uno termina viendo ahí un escarpe, ¿no? Aquí otro y ahí otro, no se olviden, eso va a caer sí o sí, es solo cuestión de tiempo, se va a mover más. Nada más, solo ese pequeño detalle. Bien, veamos más detalles de deslizamientos. Estos deslizamientos, o sea, a lo largo de una superficie, un movimiento y corte, pueden ser traslacionales o rotacionales. Solo depende de la relación que hay entre esta profundidad D y esta longitud. ¿No? Se nota que si esta es la superficie, con el lado superior determina un punto, con el inferior determina otro, eso es un L. Y la profundidad, lo más profundo aquí. Bueno, entonces dice la relación que hay que cuidar es esta de acá. DR sobre LR entre 0,15 y 0,33 o D sobre L menor a 0,10. Y en ese sentido, si es menor a 0,10, realmente esto es lo traslacional. Está al revés en el libro. Traslacional. Y si es un poquito más profundo, eso es lo rotacional. Entonces es en esencia lo mismo, pero si esto se parece más a una superficie plana, es traslacional, y si se parece más a un círculo más profundo, es rotacional. En otras palabras, si se parece a esto, es traslacional, y si se parece a esto, es rotacional. Eso es lo que hay que distinguir en este tipo de movimiento, los deslizamientos. Rotacional y traslacional. Si hablamos de rotacional, por supuesto, esa es una rotación, pero cuando uno va a ver lo típico, ¿no? Aquí dice rotacional típico, no es que luce así, ese es solo un esquema, más bien o es así o es así. Como dice aquí, movimiento de las masas de tierra, como dice aquí, orientación de los árboles. Entonces uno ve una parte de hundimiento, una parte que puede solo moverse aquí y arriba casi no se nota, y otra de esta forma, y con los árboles inclinados a uno y a otro lado por el movimiento. Representa eso, ¿no? Y eso es rotacional típico. Y uno busca cualquiera de estas figuritas y dice, quiero ver qué rotación. Lindo dibujito, entiendo lo que es deslizamiento rotacional. Quiero ver lo mismo, toma solo segundos. Perfecto. Eso es rotacional. Y por supuesto, ese rotacional, a veces uno se imagina solo la superficie como la que está ahí, y dice, eso solo se va a dar en material homogéneo, algún tipo de círculo, y ya. Pero pueden haber muchísimos otros casos, ¿no? Aquí está.
cito rápidamente, porque no es que hay que saber de memoria, solo el concepto de eso rotacional es más complejo que un solo círculo. Si hay materiales estratificados inclinados como ese, llegamos a esa situación. Si por debajo hay un estrato duro horizontal, entonces sirve de límite a la rotación. Si más bien hay un estrato blando, hace que la rotación además aquí sea horizontal. Si hay relleno sobre suelo blando, algo así, y así sucesivamente. Yo puedo ver varias situaciones, no es perfecto. Pero en forma general, puedo yo decir que estos deslizamientos rotacionales podrían ser simples, múltiples o sucesivos. Y aquí el concepto es ese, que representa algo simple. Puede suceder una superficie, con lo que acabo de decir, en movimiento, y cuando en suelos uno y uno les muestra taludes, siempre muestra eso, pero ahora que estamos en el capítulo, entendemos que eso es algo simple. A veces puede ser múltiple, o sea, falla una parte como si fuera simple, pero eso involucra que hay una segunda parte que falle y una tercera parte que falle. Entonces, puede ser múltiple, o como se ve aquí, sucesivo, uno encima del otro. Ahora vamos a ver algo múltiple, aquí cerquita en Misikuni. Entonces nos vamos a Misikuni 2010 y la presa empieza a construirse, entonces en topografía se pone el eje de la presa y que queda ahí, ¿no? El eje de la presa, y hay otras líneas que son el vertedor, y vamos a ver este sector. Entonces, este sector de arriba involucra esto. Aquí la coronación de la presa, entonces se hacen ciertos trabajos ahí para bajar, y en planta eso luce así, ¿no? Aquí hemos hablado de ese camino, aquí el río, entonces les he mostrado todo esto en una foto, y aquí el camino que representa eso de ahí, el camino. Pero uno abre el camino ahí y empieza a deslizarse un poco en algunos tipos de suelo. ¿En qué tipos de suelo? Aquí, por ejemplo, uno abre algo y se corta un pedazo y después corre, esa es la palabra, múltiple, y bueno, solo se da en suelos sobreconsolidados, no en todo suelo, y con K sub 0, si mal no recuerdo, mayor a 2. Pero ahora solo estamos viendo la idea, ¿no? Entonces empieza a correr y sigue corriendo, entonces van cambiando los tiempos, y el rato que se dibujó esto, pues cayó ahí y todavía había una fisura detrás. Consecuencia, les estoy mostrando que después de hacer algunos trabajos, y en este sector hubo un deslizamiento, y este otro lado, que todavía no hubo deslizamiento, terminó igual habiendo un deslizamiento. Ahí está el 2010. Y una vez más tenemos esto que ya se deslizó antes, y ahora una porción más en suelo, que como se movió de forma múltiple. No fue simple, no fue sucesiva, sino esto involucró algo múltiple. Entonces uno ve y dice, la primera cresta posiblemente o segunda tenía que ver con esto, la cresta que he visto antes, y todo una porción de suelo que se mueve, pero uno va detrás y observa unas grietas. Aquí está muy clara la grieta, ¿no? Aquí también. Y dice, esas grietas pues claramente involucran que corre una y después va otra. En ejemplo, lo que hemos dicho. Este era el terreno natural, en dibujo, en gráfica, el terreno natural que les he mostrado primero, totalmente estable, y a continuación se hace una excavación. Ahí está nuestra excavación en un lugar, ¿no? Y de ahí dice, por ejemplo, 12 de marzo de 2010, pero falla. Y aquí está la primera falla. Y después queda una otra inclinación y otra vez vuelve a fallar hacia atrás.
Y después otra vez hacia atrás y uno va viendo las grietas y después la falla. Entonces ese es un deslizamiento múltiple. Hay que tener muchísimo cuidado más que en los otros casos. Ahora estamos viendo que existen esos tipos de deslizamientos que son traslacionales, que son deslizamientos, son rotacionales y dentro de la categoría simple o compleja, aquí cerca en nuestra montaña, pues hemos visto esas cosas. Hay que tener cuidado, hay que saber calcular. ¿Ok? Muy bien. Quizá una pregunta hasta acá, comentario. Y luego están los deslizamientos traslacionales. La diferencia que tiende más a ser una superficie de ese estilo, una traslación. Por ejemplo, algo así, no es que es perfecto, algo así, donde hay un suelo blando y después un suelo duro, entonces hay una traslación. Es un ejemplo. Y si vemos la figura, quizá algo más. Aquí dice Ensenada en México, ¿no? Finalmente sucedió aquello y uno ve la carretera. Bien. Entonces otra vez buscamos en internet y ha habido gente que nos dice, mire, entienda bien con este dibujo lo que es traslación. Normalmente una superficie por debajo que define el movimiento arriba, por eso algo plano. Eso es el deslizamiento traslacional. ¿Ok? Una vez más, lo mismo. Y sin notarse mucho, en el siguiente video, sin notarse mucho, buscando esto de México y ese deslizamiento que aparece ahí dibujado por Suárez, uno encuentra esto, parece que es de ese lugar, no importa eso, solo para darnos una idea que es real. Si bien no vamos a ver la verdadera traslación, solo la magnitud de lo que es un movimiento. Bien, solo es una introducción y esos son deslizamientos de traslación. ¿Qué más hay en cuanto a la clasificación de Barnes, aparte de los deslizamientos? Ya hemos visto que hay caídos, hay volteos, hay reptación y hay deslizamientos y hemos visto más detalles de los deslizamientos. Pasemos a otro y decimos, a veces hay esparcimiento lateral que puede involucrar rotación, traslación y flujo, como se ve aquí, una arenisca, bloques de roca que se mueven así y abajo una arcilla sensitiva. Otro dibujo de eso, un movimiento de ese estilo puede involucrar esto que es el esparcimiento lateral. ¿Cuándo vamos a ver eso? Nunca. O sea, nunca en suelos 2 ni en el siguiente semestre. Pero existen, son parte de movimientos en masa. Y luego el flujo, el último tipo de movimiento. Aquí dice, la masa de suelo deslizante es alterada internamente, moviéndose parcial o totalmente como fluido. Entonces ahí ustedes ven la superficie y de alguna manera esa masa termina moviéndose como fluido. Creo que principalmente se le dice mazamorra, ¿no? Pero bueno, es un movimiento, como dice aquí, el flujo. Y ese flujo puede ser lento, ¿no? Aquí abajo está la clasificación, lento a rápido, rápido a muy rápido y avalancha. Entonces, esta última categoría es la avalancha.
Aquí hay algo rápido a muy rápido, aquí algo muy rápido y lento a rápido, eso de ahí. No, tampoco vamos a ver más detalles. Por supuesto que se puede, pero en el pregrado y como ingenieros civiles decimos que existe el flujo, pero me voy a concentrar en los deslizamientos. Bien, y con todo eso encontramos en internet esta figurita y entendemos dónde estamos. Entonces miren la corteza terrestre, roca y también sedimentos, lo que involucra arenas, arcillas, gravas y por supuesto las montañas y lo que representa el océano. Y no trabajamos nada nosotros y aquí, ¿qué sucede? Pues existe cierta cantidad de agua y adicionalmente nuestro material y nos dice ese material puede fluir y cae ahí. Perfecto, puede no notarse o podemos estar cerca y notar un tipo de movimiento. O podemos ver esto acá y puede haber unos deslizamientos en roca y tampoco notar, pero a la vez podemos nosotros estar construyendo algo y a lo largo de esa nuestra construcción haber deslizamientos de uno u otro estilo, ¿no? Entonces se notan ahí los deslizamientos que también pueden estar alrededor de un río, en este otro lado o en caídas de roca o incluso submarinos. Todo eso en las categorías que hemos visto es parte de lo que hacemos y lo que no hacemos. Pero cuando estamos en una obra nos interesa entender qué puede suceder y evitar cualquier movimiento. Entonces, desde la siguiente clase, que es el jueves, vamos a ver detalles de cómo hacer cálculos de estabilidad. Muy bien, pueden comentar o hacer preguntas. Inge, lo que ha sucedido en Tiquipaya, ¿vendría estando dentro de la clasificación de avalancha? Sé muy poco de lo que ha sucedido ahí, pero parece que es más esta categoría, ¿no? Parece. La idea parece que en Tiquipaya, simplemente en este sector, ha habido algún deslizamiento de ese que conocemos. Parece, ¿no? Algunas fotos he visto por ahí y ha habido un deslizamiento real, masa. Y esa masa ha sido grande y ha caído al río. Entonces el río y el agua, pues mueven eso y termina como un movimiento de ese estilo, ¿no? Parece ser. Oh, ya, gracias, Inge. Y una cosita más, una curiosidad nada más. ¿Los suelos residuales tienden a deslizarse también mucho o serían un poco más estables que los suelos transportados como estos? Los suelos residuales, en realidad, nunca hay que olvidarse que es roca descompuesta en el lugar. Consecuencia, yo no sé en qué estado, en qué etapa de su vida estoy y puedo esperar a que siga descomponiéndose, ¿ok? Pero si es que yo me imagino un deslizamiento, pensemos en esto, por ejemplo, y digo, si este fuese residual y abajo hay algo más duro, puede darse ese deslizamiento y ahí lo que me va a interesar es ver la resistencia al corte con relación a lo movilizado ahí. Y este movilizado, no, eso es geometría, y esta resistencia puede variar en el tiempo en un residual. Puede ser que haya cierta descomposición. Entonces, vamos a decir, si tengo una obra de 20 años, trabajo ahora, calculo tau, y en 20 años se descompone y disminuye. Así deberíamos temer
algo en un suelo residual. Pero no es nada más especial que eso, digamos de esa manera. La clave es solo cuál es la resistencia que hay ahí. Si es muy baja y hay mucha agua, y vamos a entender eso en los cálculos, pues nos suceden desastres, sobre todo si no hemos previsto, ¿no? Si es que hemos dicho, tengo roca, entonces de aquí a 10 kilómetros voy a cortar con tal pendiente, y de repente de aquí a 1 kilómetro hay una lutita, es una roca negra que tiene una resistencia muchísimo menor a cualquier otra. Es solo cuestión de que me ha cambiado Tau y no sabía, y se me va a caer todo. Pero si he hecho un buen programa y yo sabía que se me iba a caer y le doy otra pendiente, no debería preocuparme. Así deberíamos enfocar los taludes. Oh, interesante. Ya, gracias, Inge. Muy bien. Con eso estamos listos. Los veo el jueves. Tengan buena semana.